Reddit pregunta, chicos, ¿alguna vez han tenido un caso en el que conocieron a una chica por internet y luego se arrepintieron? Historia 1. Hace unos meses, decidí probar suerte en un sitio de citas. Después de varias conversaciones, conocí a una chica que parecía interesante. Las fotos que tenía en su perfil eran de esas que, con un poco de ángulo, hacían que todo se viera perfecto. Parecía encantadora, pero algo en mi intuición me decía que no todo era tan ideal. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en un Starbucks. Cuando la vi, noté inmediatamente que no se veía como en las fotos. No era fea, pero la diferencia era bastante grande. La chica empezó a hablar sin parar, y cada poco minutos me lanzaba preguntas como, ¿te gusto? ¿Crees que soy guapa? Yo, sin querer ser cruel, respondía que sí, aunque por dentro sentía que la situación era un poco incómoda. Intenté relajarme, así que propuse ir a comer. Durante la comida, ella seguía repitiendo las mismas preguntas, con una urgencia que no entendía. Parecía que estaba esperando que le dijera algo que la hiciera sentirse bien consigo misma, pero en lugar de eso, solo me incomodaba más. Mi respuesta siempre era la misma, y a medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más atrapado. Cuando llegó el momento de despedirnos, algo en el aire me dijo que la cita no había ido bien. Ella se acercó al coche y sin perder un segundo, me lanzó una pregunta que, sinceramente, no esperaba. ¿Es por mi sobrepeso, verdad? Mi respuesta fue directa, no, es por la mentira que me contaste. Eso hace que todo lo demás se vea mucho peor. Y, con esa sensación extraña de arrepentimiento, me subí a mi auto y me fui. Historia 2. Había estado conversando con una chica llamada Jen por algún tiempo en línea. Todo parecía perfecto, la conversación fluía bien y nuestras expectativas para la cita eran altas. Finalmente, llegamos al día en que nos veríamos en persona. El lugar de encuentro era un café, así que llegué un poco antes para esperar. Vi a una chica en la distancia que coincidía con la descripción que me había dado. Pelo largo, algo tímida, pero con una sonrisa cálida. Me acerqué con una sonrisa y, en un intento de romper el hielo, le pregunté, ¿eres Jen? Hubo una pausa incómoda. Su rostro cambió y su expresión se volvió visiblemente tensa. Miró a su alrededor, como si buscara una salida, y con voz vacilante respondió, no. Los dos sabíamos que era ella, estaba claro. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. No entendía por qué no quería admitirlo. Ella me miró unos segundos más y, tras una larga pausa, simplemente dio un paso atrás y empezó a caminar hacia la salida. Me quedé allí parado, observando cómo se alejaba, tratando de procesar qué acababa de pasar. Era como si hubiera tenido miedo de verme, de lo que podría ser esta interacción en la vida real. No entendía si era la misma chica de las fotos o si algo la había hecho cambiar de opinión, pero no hubo mucho más que decir. Se fue sin palabras, y yo me quedé allí, completamente confundido, mirando cómo se perdía entre la multitud. Historia 3. Hace un tiempo, conocí a una chica en MySpace. Sus fotos eran todas tomadas desde los mejores ángulos, de cerca, y ella parecía interesante, aunque no la consideraba la chica más bonita del mundo. Estaba aburrido, así que decidí darle una oportunidad, pensando que podría ser divertido. Acordamos vernos en persona, y cuando llegó al lugar, me arrepentí al instante. No solo no se veía como en sus fotos, sino que tenía un aire extraño, como una octomamá, si me entendéis, y parecía completamente fuera de lugar. Pero lo más raro fue su comportamiento. Ella estaba completamente obsesionada conmigo. Vivía con su ex esposo, lo que ya era una señal de alerta, pero lo que realmente me sorprendió fue lo intensa que era. No solo me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, sino que comenzaba a escribirme poemas, los cuales subía a internet, dejándolos allí para que todos los vieran. En ese entonces, yo estaba en un momento muy bajo de mi vida, era alcohólico, no tenía dinero, ni rumbo, y sinceramente, no sabía qué hacer con mi vida. Pero la chica parecía ver algo que yo no entendía. Se volvía casi agresiva si no la llamaba al menos 2 veces al día, lo que me comenzaba a asfixiar. Cada vez que no le respondía de inmediato, ella se enojaba y me mandaba mensajes indignados. Durante casi 2 meses, traté de sacarla de mi vida, pero ella no quería entender. Por alguna razón, parecía estar profundamente atraída por la idea de salvarme, de arreglar mi vida. Y aunque yo no podía más con la situación, me llevó mucho tiempo finalmente lograr cortar todo contacto. Historia 4. Conocí a una chica en línea que parecía bastante atractiva. Sus fotos eran geniales, y aunque siempre me había cautivado la idea de conocer a alguien en persona, algo me decía que debía estar preparado para cualquier sorpresa. Cuando nos encontramos en el lugar acordado, me quedé helado. No solo había un cambio notable en su apariencia, sino que había subido unos 40 kilogramos desde la última foto que había compartido. Al principio, me costó creerlo, porque no mencionó nada de esto en nuestras conversaciones. Mientras la observaba, vi que tenía dificultades para moverse
moverse con normalidad, y lo peor fue cuando intentó entrar al café, apenas podía pasar por la puerta. La situación fue tan incómoda que ni siquiera su actitud amable logró aliviar la tensión que sentía. Intenté seguir la conversación como si nada, pero mi mente estaba completamente desconcentrada. La diferencia entre la persona que había imaginado y la realidad era tan grande que, aunque no quería ser cruel, no pude evitar sentirme incómodo y arrepentido de haber seguido adelante con la cita. Historia 5. Cuando era un chico gordito, solía coquetear con una chica por internet. Las fotos que me había enviado me parecían bastante lindas y además era muy simpática en nuestras conversaciones. Después de un tiempo, acordamos salir al cine. Cuando llegué a recogerla, me quedé completamente sorprendido. La chica que vi no se parecía en nada a la que había visto en sus fotos. Era mucho más grande y mucho menos atractiva de lo que me había imaginado. Sabía que esas fotos de MySpace no eran la mejor referencia, pero aún así no estaba preparado para ese cambio tan drástico. A pesar de todo, decidí ser maduro y seguir con la cita, pensando que, aunque no me atrajera físicamente, al menos podría disfrutar de una buena charla. Pero, sinceramente, las cosas no mejoraron en lo absoluto. Mientras estábamos en el cine, nos encontramos con unos conocidos de ella, pero en un giro completamente extraño, no me los presentó, ni siquiera me mencionó que los conocía. Me dejó completamente fuera de lugar. Después, mientras esperábamos que comenzara la película, pasó unos 20 minutos hablando por teléfono con alguien, como si estuviera completamente ajena a lo que estaba pasando en el momento. Me sentí tan ignorado, como si yo no importara en absoluto. Durante todo ese rato, traté de ser paciente y mantener la calma, pero realmente estaba perdiendo la paciencia. No me atreví a decir nada porque no quería ser grosero, pero dentro de mí solo quería que terminara. Al final de la noche, cuando la dejé en su casa, no pude evitarlo y la dejé allí sin decirle ni una palabra más. Fue una de esas citas en las que te arrepientes de haberle dado una oportunidad a alguien que, en realidad, no tenía nada que ver con lo que esperabas. Historia 6. Conocí a una chica coreana a través de internet. En sus fotos, era pequeña, delgada, con esos brazos tan finos y una figura que parecía sacada de un catálogo. Sus ojos eran sexys, tenía unos pómulos altos y un busto bonito que completaba su imagen perfecta. Estaba emocionado por verla en persona, pensando que la realidad sería igual de increíble. Pero, cuando la conocí, la sorpresa fue total. Su figura no tenía nada que ver con las fotos, era como una salchicha con piernas, y su cara parecía una pelota de playa. En ese momento, me quedé en shock, pero no quería ser grosero, así que ella me preguntó si se veía igual que en las fotos. Intenté ser diplomático y respondí, algo así. Pasamos un rato hablando, pero la situación seguía siendo incómoda. Finalmente, ella me dejó pagar la cena, y después de eso, simplemente me bloqueó en todas las redes sociales y desapareció de mi vida sin más. A pesar de todo, no me dejé desanimar y decidí darle otra oportunidad al destino. Un tiempo después, conocí a una chica latina que parecía ser todo lo que había soñado. En persona, era igual de espectacular que en sus fotos y me sentí aliviado de no tener que enfrentarme a otra sorpresa desagradable. Pero, maldita sea, esta chica era completamente loca. Cada vez que hablábamos, sus historias eran cada vez más extrañas y me empezó a parecer que todas esas historias dudosas que leía en Reddit sobre chicas raras tenían que ver con ella. Aunque al principio era increíblemente atractiva, pronto me di cuenta de que la locura de su personalidad era mucho más de lo que podía manejar. Historia 7. Conocí a una chica por internet y la verdad, estaba bastante emocionado con la idea de encontrarnos. Después de varias semanas de hablar y conocernos un poco mejor, decidimos que era el momento de vernos en persona. Ella parecía genial, sus fotos reflejaban una personalidad divertida y nuestras conversaciones siempre fueron bastante fluidas. Cuando finalmente nos encontramos, me sorprendió lo cálida y agradable que era en persona. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que hizo cuando llegué a su casa, me preparó panqueques. No era cualquier panqueque, chicos. Era uno de esos desayunos perfectos que ves en los anuncios, con frutas, miel y un toque de canela. Todo parecía sacado de un sueño. Nos sentamos a comer y hablar, y fue como si todo encajara perfectamente. La comida estaba deliciosa, y lo mejor de todo es que no solo era su habilidad en la cocina lo que me impresionaba, sino que su forma de ser era aún más encantadora. Durante todo el rato, me hizo sentir completamente a gusto, sin presiones, sin nervios. A diferencia de otras citas que había tenido, esta no solo fue una experiencia agradable, sino que realmente disfruté cada momento, sin arrepentirme en absoluto. Fue uno de esos encuentros donde todo parecía salir bien y me sentí agradecido de haber dado el paso. No solo me preparó panqueques, sino que me mostró que a veces las cosas en internet pueden ser tan buenas como parecen. Historia 8.
Era alrededor de 2009 o 2010, cuando conocí a una chica bastante bonita en un sitio de citas en línea, algo como el MySpace de esos tiempos. Nos empezamos a escribir y la verdad es que me tenía bastante intrigado. Las pláticas fluían bien y todo parecía normal, hasta que me invitó a salir. Ella vivía en una zona bastante bien acomodada, mientras que yo estaba en una habitación rentada en las afueras, sin trabajo fijo y con lo justo para sobrevivir. La diferencia de nuestros mundos era clara, pero igual acepté la cita. El día de la salida, llegué al lugar con unos shorts, una camiseta blanca común y una gorra usada. Yo estaba en mi onda casual, sin preocuparme demasiado por la apariencia. Pero cuando la vi, ella estaba vestida como si fuéramos a un club o algo fancy, claramente con un estilo mucho más cuidado. Al verme, no pudo ocultar su desdén, me miró como si fuera lo peor del mundo. Para romper el hielo, le dije, hola, vieja, y su reacción fue inmediata, no me llames vieja, eso es para los perros. Fue un comienzo incómodo, pero traté de seguir adelante. En cuanto a la cita, se volvió aún más rara. Me preguntó a dónde íbamos y le respondí que no tenía ni idea, ya que ella fue quien me invitó y pensaba que solo íbamos a caminar o a algo más tranquilo. Ella se molestó por mi respuesta y sugirió ir a un restaurante llamado Guliftis, al que accedí sin mucho entusiasmo. Durante toda la cena, ella pasó el tiempo quejándose del sistema y de cómo odiaba todo lo que representaba, a pesar de vivir claramente en una situación cómoda. Cuando la cena terminó, me pidió que comprara un pastel para su vecina, lo cual me dejó completamente perplejo. ¿Quién pide algo así en una cita? Al final, la llevé a su casa en completo silencio, sin decir una sola palabra. Cuando llegamos, sin mirar siquiera hacia mí, me dijo un seco adiós y se fue a su casa. Yo, molesto, le grité, nos vemos, vieja, mientras ella me mostraba el dedo medio. Fue una cita de esas que, en cuanto termina, sabes que nunca vas a volver a saber de esa persona. Historia 9. Mi compañero de cuarto creó una guilda en el juego WoW y fuimos con un grupo cercano de amigos. Con el tiempo, añadimos a algunos chicos que conocimos. Los que vivíamos cerca, nos reuníamos regularmente para hacer parrilladas e invitábamos a los demás, pero la mayoría de los chicos vivían bastante lejos. Un día, una chica aceptó venir a la fiesta desde lejos. Al principio coqueteaba mucho con mi compañero de cuarto. Luego lo convenció para quedarse con nosotros cuando fuera nuestra vez de reunir a los chicos en casa. Cuando llegó el momento de la fiesta, él lamentó el acuerdo y empezó a ignorar sus llamadas. Esto ocurrió después de que ella le consiguiera mi número. Muy pronto me vi entre dos fuegos, ya que me llamaba para quejarse de que él no la atendía. Finalmente, arreglaron todo, y ella iba a viajar 6 horas para unirse a nosotros la noche antes de la fiesta. La noche que llegó, yo no estaba en casa y la vi solo al día siguiente. Al despertarme, fui al ordenador a revisar el correo y vi a una mujer de gran tamaño con el cabello teñido y tatuajes extraños en la puerta. Estaba solo con una camiseta grande. Tratando de no reírme, la saludé. Comenzó a burlarse de mi amigo, diciendo que él no la dejaba dormir y yo estaba intentando no vomitar. Se quedó con nosotros casi todo el día, hizo que mi compañero la llevara a comprar cosas para cocinar y luego nos ayudó a preparar la fiesta. Cuando comenzaron a llegar nuestros amigos, de repente se puso sombría y claramente se sentía incómoda entre personas que solo conocía por internet. Finalmente, se fue antes de que comenzara la fiesta, dejándonos recuerdos incómodos y un par de platos de comida que nadie quiso comer por su apariencia sospechosa. La última vez que contacté con ella fue esa misma noche. Mi compañero le explicó cómo regresar a su casa, pero ella tomó el camino equivocado. Comenzó a entrar en pánico, me llamó y me gritó para que regañara a él y le ayudara a orientarse. Mientras intentaba entender la situación, ella comenzó a quejarse de que la había detenido un policía. Le dije que preguntara al policía por la dirección y colgué. Hasta hoy, después de 3 o 4 años, me río de mi compañero por no haberla dejado dormir. Aunque estoy 100% seguro de que él estaba tan aterrorizado por esa bestia que ni siquiera la tocó. Historia 10. Conocí a una chica por internet que parecía perfecta. Era bailarina, se iba a presentar en el concierto anual de primavera de su escuela y era la mejor de su clase. Además, le gustaban las fiestas, no era de esas chicas fantasiosas y las conversaciones que teníamos por chat siempre eran bastante largas y directas. Incluso llegamos a intercambiar algunos mensajes más subidos de tono, lo que me hizo pensar que esta podría ser una gran oportunidad. Después de varios días de hablar, nos pusimos de acuerdo para vernos el fin de semana, cuando ella estaría sola en casa. Imaginaba que sería un encuentro de esos salvajes y espontáneos que solo pasan en internet y estaba realmente emocionado por cómo iba a salir todo. Cuando llegué a su casa, listo para lo que pensaba que sería una noche épica, mi sorpresa fue mayúscula. En lugar de la chica que había imaginado, lo primero que vi fue a un tipo con un equipo de filmación que me dijo, siéntate. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Resulta que no era una cita normal, sino que había caído en una grabación para un proyecto o algo por el estilo. En ese momento, me di cuenta
cuenta de que estaba siendo parte de algo que no había firmado. La chica no apareció, y en su lugar, todo fue grabado y dirigido como si fuera un espectáculo, pero no de la manera que yo había pensado. Lo que empezó como una cita prometedora se convirtió en la peor experiencia de mi vida. Me sentí tan estúpido por no haber sospechado de nada antes, y definitivamente no me esperé algo como eso. Fue, sin duda, la peor primera cita que pude haber tenido. Historia 11. En los primeros días de Facebook, cuando todo era nuevo y lleno de posibilidades, una chica aleatoria me agregó. Su foto de perfil era bastante atractiva, así que pensé por qué no, y acepté la solicitud sin pensarlo demasiado. Después de algunas conversaciones por mensaje, compartimos algo de información y nos pusimos de acuerdo para salir. Ella parecía ser simpática, y no vi razón para rechazar la idea. Un día, vino a mi casa y, en cuanto la vi, algo no encajaba. La foto que tenía en su perfil probablemente era de la secundaria, porque, en persona, se veía diferente. No solo su cara, sino que también había subido al menos unos 10 kilogramos desde aquella foto que había visto. A pesar de la sorpresa, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, así que decidí seguir adelante con la cita. No quería parecer un idiota ni quedarme sin plan. En medio de la cita, ella me dijo que tenía que pasar por su casa antes de continuar. Me llevó a un barrio bastante maltratado, uno de esos lugares en los que la gente siempre comenta que nunca deberías ir. Lo llamábamos los edificios de los bandidos. Cuando llegamos, se detuvo frente a uno de los edificios y, antes de que pudiera preguntar algo, me dijo, tendrás que esperar aquí. Mi novio tiene un carácter terrible y bebe mucho. Y, sin más, salió del auto y se fue a su casa. En ese momento, mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré alrededor buscando algo con lo que pudiera defenderme en caso de que el tipo saliera de repente. También pensé en la opción de simplemente bajarme del auto y caminar de regreso a casa, pero estaba a varias millas de distancia, así que no era realmente una opción viable. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, ella regresó y me dijo, un amigo mío trabaja como bartender en un buen lugar, vamos allí. En ese momento, había fumado algo de marihuana antes de conocerla, así que estaba un poco más relajado, pero la situación seguía siendo incómoda. Me llevó a un centro comercial donde había un restaurante con bar. Al entrar, me di cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. El tipo del bar tenía un mullete enorme, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar con ella. Pronto me di cuenta de que había algo entre ellos, y el tipo me trataba como si fuera un ladrón esperando a robarle a su novia. La tensión era palpable, y no aguanté más. Le dije que iba al baño, pero en lugar de eso, me levanté, salí por una puerta lateral del centro comercial, pasé por el estacionamiento y entré a una cadena de comida rápida. Desde allí, llamé a un amigo que vivía cerca y le pagué $20 para que me llevara de regreso a casa. Fue una de esas citas que, al final, solo me dejaron una lección clara. Nunca más aceptaría solicitudes de amistad de personas que no conocía personalmente en Facebook, MySpace o cualquier otro sitio. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.